Sofía se movía como una sombra entre los salones de mármol del hotel. Su uniforme de camarera era un camuflaje que la hacía invisible. Aquella tarde, sin embargo, no pudo ocultar la sutil cojera en su paso, ni el modo instintivo en que protegía su costado mientras recogía las copas de una mesa vacía. Un dolor sordo florecía bajo su piel, una herida que no era nueva, pero que hoy pesaba más que nunca. Trabajaba a través de la molestia, con el rostro convertido en una máscara de resistencia silenciosa, convencida de que nadie en ese universo de hombres poderosos y conversaciones susurradas se fijaría jamás en las pequeñas guerras privadas de una mujer como ella. Su mundo era un ciclo de bandejas pesadas, sonrisas forzadas y una dignidad que se negaba a romperse. Pero el reflejo en el cristal de una vitrina no era lo único que la observaba esa tarde. Lo que sucedió en los siguientes minutos cambiaría su vida para siempre, y si te quedas hasta el final, entenderás la verdadera dimensión de su sacrificio. Suscríbete ahora y dinos desde qué ciudad nos acompañas en esta historia, porque este viaje emocional acaba de empezar. Aquella mirada que sintió sobre su nuca no era una casualidad, era el principio del fin de la vida que conocía, un presagio de una tormenta que la arrastraría a las profundidades de un mundo tan oscuro como seductor, del que nadie sale indemne. Se llamaba Sofía, tenía 34 años y su existencia se medía en turnos dobles y cuentas por pagar. Cada día era una batalla silenciosa para mantener su pequeño apartamento, un santuario modesto donde la soledad era su única compañera. Cargaba con la pérdida de sus padres y con el peso de una deuda que no era suya, un ancla que la mantenía atada a un trabajo que drenaba su espíritu. Su jefe, un hombre de manos sudorosas y cumplidos inapropiados, era una fuente constante de humillación contenida. Ella soportaba, porque rendirse no era una opción. Su fuerza no residía en la confrontación, sino en la capacidad de levantarse cada mañana y seguir adelante, con la esperanza de que algún día la marea cambiara. El ambiente del lujoso bar del hotel era una sinfonía opresiva, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, el murmullo grave de negocios cerrándose en las sombras, el aroma a cuero y perfume caro. Para Sofía todo aquello era un decorado ajeno, un teatro en el que ella solo era parte del atrezo. Los reflejos dorados de las lámparas de araña bailaban sobre las superficies pulidas, pero en sus ojos solo se proyectaba el cansancio. Se sentía como una espectadora de vidas que nunca podría tocar, separada por un abismo de poder y dinero. Su realidad era la cocina trasera, el vapor, el ruido de platos y la tensión de un servicio que nunca terminaba. Su integridad era lo único que le quedaba, un faro en medio de la oscuridad. Años atrás, había prometido a su madre en su lecho de muerte que nunca se dejaría corromper, que mantendría la cabeza alta sin importar las dificultades. Esa promesa era su brújula moral, y a la vez, su condena. Le impedía tomar el camino fácil, aceptar las propuestas indecentes de su jefe, o simplemente mirar hacia otro lado ante las pequeñas injusticias que presenciaba a diario. Esta rectitud la aislaba, la convertía en un blanco fácil, en un entorno donde la supervivencia a menudo requería comprometer los propios valores. Era una flor extraña creciendo en el asfalto. El gerente del restaurante, el señor Morales, la interceptó cerca de la cocina, su voz un silbido grasiento que le erizaba la piel. La acusó de haber roto una botella de vino reserva, una mentira evidente para descontársela de su ya exiguo salario. Ella negó con calma, su mirada firme a pesar del temblor interno. La humillación fue pública, deliberada, frente a otros empleados que bajaron la vista, cómplices por miedo. Sofía sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La injusticia era un nudo en su garganta. No se defendió más, sabiendo que cualquier palabra sería inútil. Aceptó la culpa que no era suya, su silencio un grito ahogado de impotencia. Fue entonces cuando sintió un cambio en la atmósfera del salón. El murmullo de las conversaciones pareció atenuarse, la música de piano de fondo perdió su protagonismo. Una quietud extraña, densa y pesada, se instaló en el ambiente. Sofía levantó la vista del suelo por primera vez y sus ojos se cruzaron con una mirada al otro lado de la sala. Un hombre sentado en la mesa más discreta, oculto en la penumbra, la observaba. No había compasión en su rostro, ni ira, solo una atención absoluta, tan afilada y penetrante, que sintió que podía ver a través de ella, hasta el último de sus miedos. Y en ese instante, supo que ya no era invisible. El viaje de regreso a casa era un descenso abrupto desde el Olimpo de mármol y silencio de la mansión Vargas, hasta el purgatorio ruidoso y gris de la periferia de Madrid. El autobús iba abarrotado, un microcosmos de vidas cansadas que compartían el mismo aire viciado y la misma mirada perdida.
Sofía se aferraba a la barra metálica, sintiendo el vaivén del vehículo como un reflejo de su propia inestabilidad interna. Su uniforme, impecablemente planchado esa mañana, ahora se sentía como un disfraz ajado, una piel ajena que no lograba ocultar la fatiga que se le había instalado en los huesos. Cada parada, cada rostro anónimo que subía y bajaba, era un recordatorio de su propia invisibilidad en el engranaje de la ciudad, una pieza más, reemplazable y anónima. Su apartamento, un pequeño refugio en la cuarta planta de un edificio sin ascensor, la recibía con un silencio que no era de paz, sino de expectación. El aire olía a la soledad de las horas vacías. Todo estaba en su sitio, limpio y ordenado, un intento desesperado por imponer control sobre el caos que sentía por dentro. Dejaba las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta, un ritual que marcaba la transición del mundo exterior a su prisión privada. El tic-tac del viejo reloj de la cocina era el único sonido, una percusión monótona que medía el tiempo que le robaban, los minutos que se convertían en horas, y las horas en años de una vida que no sentía como suya, sino como una condena que cumplía día tras día. La verdadera opresión no residía en las paredes de su hogar, sino en la amenaza latente de la llegada de su marido Javier. Su presencia era una tormenta que se gestaba en el horizonte, y Sofía vivía en la calma tensa que la precedía. Las deudas de juego de él eran una soga que se apretaba alrededor de sus finanzas, obligándola a aceptar turnos extra y a soportar la carga de un error que no era suyo. Él era el arquitecto de su jaula, un hombre cuya inseguridad se manifestaba en un control asfixiante y en una crueldad verbal que erosionaba su autoestima con la constancia de una gota de agua sobre una piedra. Cada día, ella luchaba por proteger el pequeño reducto de su ser que él aún no había conseguido tocar. En la intimidad de su habitación, lejos de la mirada del mundo y de la de su marido, Sofía se permitía soñar. A veces sacaba una vieja caja de madera donde guardaba fotografías de sus padres y un mapa gastado de la costa italiana. Trazaba con el dedo rutas imaginarias, pueblos junto al mar donde el aire olía a sal y a libertad. Eran sueños silenciosos, frágiles, un acto de rebeldía íntima contra la dureza de su realidad. Se imaginaba una vida donde sus manos no dolieran por el trabajo, donde su sonrisa no fuera una máscara, y donde el silencio fuera sinónimo de tranquilidad y no de miedo. Esa dualidad era su ancla y su tormento, la mujer que servía en la opulencia y la que anhelaba la simplicidad de ser dueña de su propio destino. El sonido de la llave en la cerradura fue como un disparo en la quietud. Sofía sintió como sus músculos se tensaban al instante, su respiración se volvía superficial. Javier entró, trayendo consigo el olor a tabaco y a la amargura de la calle. No la saludó. Sus ojos la recorrieron con una mirada crítica, buscando un defecto, una excusa para desatar la frustración que siempre cargaba consigo. Dejó caer su chaqueta sobre una silla, un gesto de desdén hacia el orden que ella tanto se esforzaba por mantener. El ambiente se cargó de electricidad estática, y Sofía se preparó para la batalla inevitable, una guerra de desgaste que libraba cada noche en el campo minado de su propio hogar. La humillación comenzó de forma sutil como siempre. Un comentario despectivo sobre la cena. Una queja sobre el día que había tenido, proyectando en ella la culpa de sus propios fracasos. Él se movía por el pequeño salón como un depredador enjaulado, su energía negativa contaminando cada rincón. Sofía permanecía en silencio, una estrategia de supervivencia que había perfeccionado con el tiempo. Sabía que cualquier palabra, cualquier intento de defensa solo serviría para avivar el fuego de su ira. Así que aguantaba absorbiendo los golpes verbales, convirtiéndose en un pararrayos humano para su tormenta personal, esperando a que amainara, aunque sabía que nunca lo hacía del todo. El verdadero conflicto estalló por el dinero. Javier le exigió una parte de su salario, el dinero que ella guardaba celosamente para el alquiler y las facturas. Alegaba una deuda urgente, una más en una lista interminable. Ella se negó con una calma temblorosa, explicando que no quedaba nada, que ya lo habían gastado todo. La verdad era que él lo había gastado. Su negativa, por muy suave que fuera, fue interpretada como un desafío directo a su autoridad. Vio el destello de furia en sus ojos, un cambio peligroso en su expresión que conocía demasiado bien y que siempre precedía a la pérdida de control. Era el punto de no retorno. Fue entonces cuando él la agarró. Su mano se cerró sobre su muñeca con la fuerza de un cepo de acero. Sofía intentó liberarse, un movimiento instintivo que solo intensificó su agarre. El dolor fue agudo,
un latigazo que le subió por el brazo. La miró a los ojos, su rostro a centímetros del de ella, su aliento cargado de rabia. «A mí no me desafíes», siseó. Sus palabras eran veneno puro. En ese instante, Sofía no sintió solo dolor físico, sino la profunda humillación de su impotencia, la constatación brutal de que estaba atrapada, su cuerpo y su voluntad sometidos a la tiranía de aquel hombre. El mundo se redujo a la presión de sus dedos sobre su piel. La soltó con la misma brusquedad con la que la había agarrado, empujándola ligeramente hacia atrás. Cogió el poco dinero que había en el bolso de ella sobre la mesa, y se marchó, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar los cristales. Sofía se quedó sola en el silencio repentino, temblando con la respiración entrecortada. Se llevó la mano a la muñeca herida, observando cómo la piel empezaba a enrojecerse, una marca visible de su cautiverio. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y amargas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia helada y una desesperación que amenazaba con ahogarla por completo. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. La marca en su muñeca ya era de un color violáceo, un feo recordatorio de la noche anterior. Mientras se preparaba para ir a trabajar, se miró en el espejo. Vio el cansancio en sus ojos, pero también una chispa de determinación indomable. Con cuidado se puso una pulsera ancha, tratando de ocultar la herida. Tenía que volver a la mansión Vargas, a ese mundo de orden y poder, y fingir que todo estaba bien. Tenía que ser invisible de nuevo. Pero no sabía que ese día, la herida que tanto se esforzaba por ocultar sería precisamente lo que la haría visible para el único hombre capaz de cambiar su destino. Don Mateo Vargas existía en el corazón silencioso de la mansión, un epicentro de poder desde el que todo emanaba. Su despacho era una fortaleza de caoba oscura y cuero envejecido, donde el aire olía a poder, a libros antiguos y a la soledad de las decisiones irrevocables. Se movía poco, un hombre cuya autoridad no necesitaba gestos grandilocuentes. Su presencia era suficiente, una gravedad que curvaba el espacio a su alrededor, obligando al mundo a orbitar en torno a su quietud. Vestido siempre con un traje negro impecable, parecía una figura recortada de las sombras, un monarca en su exilio autoimpuesto, observando su reino a través de los cristales ahumados de una indiferencia calculada y letal. Aquel día, la puerta de su estudio estaba entreabierta, una rara concesión que le permitía escuchar el pulso de la casa. Fue entonces cuando la vio. Sofía pulía la platería en una consola del pasillo, su cuerpo enmarcado por el umbral. No fue su diligencia lo que capturó su atención, sino la imperfección en su ritmo. El modo en que su mano izquierda protegía su muñeca derecha, un gesto tan sutil, tan instintivo, que revelaba un dolor que se esforzaba por ocultar. Vio la sombra violácea que asomaba bajo el borde de su manga y la tensión en su mandíbula. Mateo, un hombre que había construido un imperio descifrando las debilidades ajenas, reconoció al instante la naturaleza de esa herida. No era un accidente. Él no veía a una simple empleada, veía una fortaleza sitiada, una dignidad que se negaba a rendirse a pesar de los asaltos. La observó durante largos minutos, su rostro inescrutable, mientras ella continuaba su labor con una concentración feroz, como si el brillo de la plata pudiera pulir también sus propias heridas invisibles. En su resistencia silenciosa, él percibió un eco de algo que había perdido hacía mucho tiempo, una pureza de espíritu que el mundo no había logrado corromper del todo. La visión lo desestabilizó de una forma que ninguna amenaza de sus rivales había conseguido jamás, una pequeña grieta en la armadura de apatía que se había forjado a lo largo de los años. El dolor en la muñeca de Sofía se intensificó con un pinchazo agudo y traicionero. Un pesado candelabro de plata se deslizó de sus dedos y cayó sobre el suelo de mármol con un estruendo metálico que profanó el silencio sagrado de la mansión. El sonido fue como una explosión, un sacrilegio. Sofía se quedó paralizada, con el corazón martillándole en el pecho, el pánico helando sus venas. Sabía lo que venía a continuación. La supervisora, una mujer de rostro avinagrado y lealtad perruna a la disciplina de la casa, apareció casi al instante, con los labios ya fruncidos para lanzar el veneno de su reprimenda. La humillación era inminente, pública y cruel. «Inútil, ¿sabes cuánto cuesta esto?», siseó la supervisora, su voz un látigo. «Te lo descontaré de tu miserable sueldo, hasta el último céntimo». Sofía bajó la cabeza, preparándose para el golpe, incapaz de defenderse. Pero las siguientes palabras de la mujer murieron en su garganta.
Una sombra se había proyectado sobre ellas. Una quietud tan absoluta que parecía absorber todo el sonido y toda la luz. Mateo Vargas estaba de pie en el umbral de su despacho, inmóvil. No miraba a la supervisora. Sus ojos, oscuros y profundos como un pozo, estaban fijos únicamente en Sofía, en su rostro pálido y en la muñeca que ahora intentaba ocultar tras su espalda. El silencio que siguió fue más denso y pesado que cualquier grito. La supervisora retrocedió un paso, balbuceando una disculpa que nadie escuchó. Con un gesto casi imperceptible de la cabeza, Mateo la despidió. La mujer desapareció como si nunca hubiera existido. Ahora estaban solos en el inmenso pasillo. Él se acercó lentamente. Sus zapatos italianos no hacían ruido sobre el mármol. Se detuvo a 1 metro de ella. Una distancia que se sentía a la vez como un abismo y como una proximidad insoportable. Sofía no se atrevía a levantar la vista. Sentía el peso de su mirada recorriéndola, desnudando no su cuerpo, sino su alma, sus miedos, su dolor. «Levanta la cabeza», dijo él. Su voz no era una orden sino una declaración de hechos, un murmullo grave y resonante que vibró en el aire y pareció calmar el temblor de sus manos. Ella obedeció lentamente, encontrándose con su mirada. Por primera vez, lo vio de cerca. Vio las finas líneas alrededor de sus ojos, la cicatriz casi invisible que partía una de sus cejas, y una profunda melancolía que se escondía tras la fachada de acero. Su mirada descendió por un instante a su muñeca herida, y en ese breve segundo, Sofía sintió una conexión extraña, un reconocimiento silencioso que iba más allá de la compasión. Él lo sabía, lo entendía todo. No dijo nada más sobre el incidente, se inclinó con una fluidez inesperada, recogió el candelabro del suelo y se lo entregó. Sus dedos rozaron los de ella durante una fracción de segundo, un contacto tan leve que podría haber sido imaginado pero que envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. No era un gesto de amabilidad sino de poder, de control. Un mensaje implícito de que en aquella casa, nada, ni siquiera la caída de un objeto, ocurría sin su conocimiento o su permiso. «Vuelve a tu trabajo», dijo suavemente, antes de darse la vuelta y regresar a la penumbra de su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Sofía se quedó sola en el pasillo, con el pesado candelabro en sus manos y el corazón desbocado. El eco de su voz y la sensación de su mirada permanecían grabados en su piel. El miedo seguía allí, un nudo frío en el estómago, porque sabía que acababa de estar en presencia de un hombre inmensamente peligroso. Pero junto al miedo, había algo más, algo nuevo y desconcertante, una extraña sensación de seguridad, la certeza irracional de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto de verdad. Se sentía a la vez expuesta y protegida, una contradicción que la dejó temblando, sin comprender que su destino acababa de ser reescrito en el silencio de aquel pasillo. La puerta de caoba estaba cerrada, pero ya no era una barrera. Sofía sentía su presencia al otro lado, una energía latente que impregnaba el aire. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que él seguía observándola, no con los ojos, sino con esa atención afilada que lo definía. La mansión volvió a su rutina silenciosa, pero para ella, todo había cambiado. El mármol bajo sus pies parecía menos sólido, las sombras en los rincones parecían más profundas y el silencio ya no era vacío, sino que estaba lleno de la presencia de un hombre que había intervenido en su mundo sin pedir permiso, marcando el inicio de una tormenta que ninguno de los dos podía prever. Los días que siguieron se tejieron con un silencio denso, cargado de significados que Sofía no se atrevía a descifrar. La mansión, que antes era un simple lugar de trabajo, se había convertido en una jaula dorada donde cada sombra parecía vigilarla. Se movía por los pasillos con una cautela nueva, consciente de que ya no era invisible, sino el centro de una atención tan protectora como asfixiante. Mateo Vargas no la buscaba, no directamente, pero su presencia era una constante. Lo sentía antes de verlo, una alteración en el aire, una quietud que anunciaba su llegada. Él se había convertido en el arquitecto de su nueva realidad, una en la que el miedo a su marido había sido reemplazado por el terror a su salvador. Las rutinas de Sofía cambiaron sutilmente, sin que nadie le diera una orden explícita. Ya no tenía que limpiar las zonas más pesadas de la casa. Otras empleadas se encargaban de ello con una eficiencia nerviosa. La supervisora que la había humillado ahora evitaba su mirada, tratándola con una deferencia que era casi una disculpa.
Sofía comprendió que estas concesiones no eran actos de amabilidad, sino manifestaciones del poder de él, una forma silenciosa de marcar su territorio y de recordarle a ella, y a todos los demás, que ahora le pertenecía de un modo que no implicaba contratos ni salarios. Era una prisionera de su protección, y cada gesto de aparente cuidado apretaba un poco más los barrotes invisibles de su celda. Los encuentros eran premeditados, disfrazados de casualidad. Una tarde, mientras ordenaba los volúmenes en la inmensa biblioteca, él apareció. No dijo nada, simplemente se sentó en su sillón de cuero, y la observó por encima del borde de un libro. El único sonido era el susurro de las páginas al pasar, y el latido desbocado del corazón de Sofía. Ella sentía su mirada como un peso físico, un escrutinio que no buscaba juzgarla, sino entenderla. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión que era a la vez intimidante y extrañamente íntima. Quería huir, pero sus pies parecían anclados al suelo, atrapada en el campo gravitatorio de su quietud. En otra ocasión, la encontró en el invernadero, cuidando de unas orquídeas que parecían demasiado frágiles para ese mundo de piedra y acero. Él se acercó, y sin mirarla, rozó con la yema del dedo el pétalo de una flor blanca. «Sobreviven en las condiciones más adversas», murmuró, su voz un eco grave en la quietud del cristal. «Tienen una fuerza que nadie ve a simple vista». Sofía supo que no estaba hablando de las flores. En ese momento, el miedo dio paso a una grieta de fascinación. Empezaba a vislumbrar al hombre detrás del monstruo, un alma solitaria que reconocía en ella una resistencia similar a la suya, una belleza que florecía en la oscuridad. El dilema moral la consumía durante las largas noches en su nuevo y solitario apartamento, uno que él había dispuesto para ella sin consultarle. Estaba a salvo, por primera vez en años no temía el sonido de una llave en la cerradura. Pero esa seguridad tenía un precio manchado de sangre. El alivio que sentía la llenaba de una culpa corrosiva. ¿Cómo podía sentirse agradecida hacia un hombre cuya bondad se manifestaba a través de la violencia más absoluta? Se miraba en el espejo y ya no reconocía a la mujer de principios inquebrantables que había sido. Mateo Vargas la había salvado, pero en el proceso, estaba destrozando su brújula moral, obligándola a vivir en un mundo de grises. Él también libraba su propia batalla. Mateo, un hombre acostumbrado a la obediencia ciega y a las relaciones transaccionales, se encontraba desarmado ante la pureza de Sofía. Su dignidad no se compraba, su gratitud no era sumisión, y su miedo estaba teñido de una curiosidad que lo desafiaba. La observaba en secreto, a través de las cámaras de seguridad de la mansión, no por control, sino por una necesidad inexplicable de asegurarse de que estaba bien, de verla moverse libremente en el espacio que él le había garantizado. Ella era un espejo que le devolvía el reflejo de una humanidad que creía haber enterrado hacía décadas. Y esa visión lo aterraba más que cualquier rival. La tensión física entre ellos crecía con cada encuentro silencioso, un hilo invisible que se tensaba hasta casi romperse. Un día, al cruzarse en un pasillo estrecho, él se detuvo para dejarla pasar. Sus cuerpos quedaron a escasos centímetros, tan cerca que ella pudo sentir el calor que emanaba de él, y percibir el sutil aroma a sándalo y ozono que lo envolvía. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron un segundo más de lo prudente. En sus ojos oscuros, Sofía no vio al capo temido, sino a un hombre perdido, con una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. Fue un instante de conexión cruda, sin máscaras, que los dejó a ambos temblando. El punto de inflexión llegó durante una cena en la que él insistió que le hiciera compañía. No era una invitación, era una orden envuelta en cortesía. Comieron en un silencio casi absoluto en el enorme comedor, solo ellos dos en una mesa para 20 personas. Mientras ella cortaba su comida con manos temblorosas, una copa de vino se volcó, derramando un líquido rojo oscuro sobre el mantel blanco inmaculado, como una premonición de sangre. Sofía se disculpó, mortificada, pero él simplemente extendió la mano y, con una delicadeza inesperada, cubrió la mano de ella con la suya para detener su temblor. «No ha pasado nada», dijo. El contacto fue como una descarga eléctrica. Su piel era cálida, su agarre firme pero no violento. Era la primera vez que la tocaba de forma deliberada, y el gesto contenía un universo de significados. Era protección, era control, era consuelo. Sofía levantó la vista y vio en su rostro una expresión de lucha interna, como si aquel simple acto de contacto le costara un esfuerzo sobrehumano. Él retiró la mano tan bruscamente como la había puesto, como si se hubiera quemado.
y se recostó en su silla, la máscara de frialdad volviendo a su lugar. Pero el calor de su piel permaneció en la de ella, una marca imborrable. Esa noche, Sofía no pudo dormir. El recuerdo de su toque la mantenía despierta, una mezcla de miedo y un anhelo que no se atrevía a nombrar. Se sentía atraída por la oscuridad que lo rodeaba, por la promesa de seguridad que ofrecía su poder, y se odiaba por ello. Estaba empezando a acostumbrarse a la jaula, a encontrar consuelo en la presencia de su carcelero. La línea entre el bien y el mal se había vuelto tan borrosa que ya no sabía en qué lado estaba. Sabía que debía alejarse, que ese camino solo podía conducirla a la destrucción, pero una parte de ella, la parte que él había despertado, no quería irse. Él, por su parte, pasó la noche en su despacho, no trabajando sino mirando por la ventana la ciudad dormida. La sensación de la piel de ella bajo sus dedos persistía, una calidez que contrastaba con el frío que siempre había habitado en su interior. Protegerla se había convertido en una obsesión, un propósito que daba un nuevo sentido a su existencia vacía. Pero sabía que su protección era también una amenaza. Su mundo era violento y traicionero, y al acercarla a él, la estaba poniendo en el centro de la diana. El deseo de mantenerla a salvo chocaba frontalmente con el peligro inherente de su propia naturaleza. La calma se rompió una tarde gris, cuando un coche negro de cristales tintados llegó a la mansión sin anunciarse. De él descendió un hombre que Sofía no reconoció, pero cuya aura de depredador heló el ambiente. Se llamaba Ricardo Soler, un rival de Mateo, conocido por su crueldad y su falta de escrúpulos. Entró en la casa con una arrogancia desafiante, sus ojos recorriendo cada detalle con codicia. Sofía, que pasaba por el vestíbulo con una bandeja, sintió su mirada lasciva sobre ella, desnudándola sin pudor. Fue una violación silenciosa que la hizo sentir sucia y expuesta. Soler sonrió, una mueca desagradable. «¿Una nueva adquisición, Vargas?», dijo, su voz resonando en el mármol. «Tienes buen gusto. Quizás deberíamos negociar por ella». El tiempo pareció detenerse. La temperatura del vestíbulo descendió varios grados. Mateo, que había aparecido en lo alto de la escalera, no movió un músculo, pero su quietud era más aterradora que cualquier grito. Sus ojos se clavaron en Soler, no con ira sino con una frialdad letal, la de un juez a punto de dictar una sentencia de muerte irrevocable. Sofía se quedó paralizada, atrapada entre dos titanes, sintiendo que era el peón en un juego mortal. Mateo bajó las escaleras lentamente, cada paso medido y deliberado. No miró a Sofía, pero ella sintió como su campo de energía se extendía para envolverla, para protegerla. Se detuvo frente a Soler, tan cerca que sus pechos casi se tocaban. «Hay cosas en esta casa, Ricardo», dijo en un susurro que cortaba como el cristal, «que no tienen precio y no son negociables. Has cometido un grave error al pensar lo contrario». La amenaza no era velada, era una promesa explícita, un pacto de violencia sellado en el aire tenso del vestíbulo. Soler intentó mantener la compostura, pero un rastro de miedo asomó en sus ojos. Soler se marchó poco después, con una retirada forzadamente digna que no engañó a nadie. Una vez que el coche desapareció, el silencio que quedó fue ensordecedor. Mateo se giró hacia Sofía. Su rostro era una máscara de control férreo, pero sus ojos delataban la tormenta que se libraba en su interior. Había expuesto una debilidad, y en su mundo, las debilidades eran sentencias de muerte. Al protegerla tan abiertamente, la había marcado. La había convertido en un objetivo. Se acercó a ella, su sombra cubriéndola por completo, y por primera vez, ella vio miedo en su mirada. Miedo no por él, sino por ella. «A partir de ahora, no te separarás de mi lado», dijo. Su voz era un mandato sin espacio para la réplica. No era una petición, ni una sugerencia. Era la constatación de una nueva realidad. La amenaza externa los había forzado a una proximidad que ambos habían intentado evitar. Ya no había distancia segura a la que retirarse. Él extendió la mano, no para tocarla, sino para indicarle que lo siguiera. Sofía, temblando, dio un paso y luego otro, cruzando el umbral invisible que la separaba de su antiguo yo, y adentrándose por completo en la oscuridad de su mundo. Mientras subían la gran escalera, lado a lado, Sofía sintió una extraña calma en medio del terror. El peligro era real y palpable, pero también lo era la sensación de su protección. Él la había defendido, había trazado una línea de sangre a su alrededor.
Estaba atrapada, más que nunca, pero por primera vez, no se sentía sola en su jaula. Sus destinos, que habían colisionado por azar, ahora estaban irrevocablemente entrelazados. Y mientras el eco de sus pasos resonaba en el mármol, ella comprendió que la verdadera guerra no se libraría contra enemigos externos, sino contra los sentimientos imposibles que estaban naciendo entre ellos. La noche en que todo se rompió, Mateo la llevó a los jardines privados de un ático que dominaba la ciudad, un oasis de cristal y vegetación suspendido sobre el caos de Madrid. Era un intento torpe de ofrecerle una tregua, un fragmento de belleza en medio de la guerra que él mismo había desatado a su alrededor. Las luces de la ciudad se extendían a sus pies como un tapiz de diamantes caídos. Por un instante, bajo el cielo de terciopelo y el aroma de las damas de noche, Sofía casi se permitió respirar, sentir el aire frío en sus mejillas, y olvidar que estaba en la cima del mundo de un hombre que comerciaba con las sombras. Pero la paz en su universo era una ilusión, un interludio frágil entre dos tormentas. Fue ella quien lo sintió primero, una punzada de inquietud que no tenía lógica. Un coche aparcado en la calle de abajo, con el motor encendido, un detalle insignificante para cualquiera, pero para ella, cuya vida se había convertido en un manual de supervivencia, era una nota discordante en la sinfonía de la noche. Rompió la regla sagrada de su silencio, la que la había mantenido a salvo durante tanto tiempo. «Ese coche», susurró, su voz apenas un hilo de aire, señalando con un gesto tembloroso. No estaba ahí antes. Fue su primera transgresión, el primer acto de participación activa en el mundo de él, y con esa simple frase, firmó su sentencia y, a la vez, su salvación. Mateo siguió su mirada, su cuerpo tensándose al instante. La complacencia se desvaneció de su rostro, reemplazada por la máscara helada del depredador que reconoce una trampa. No había sorpresa, solo la confirmación letal de un error de cálculo. Había subestimado la audacia de Soler. Había creído que podía regalarle a ella un momento de normalidad. El sonido de su teléfono, una vibración corta y urgente, fue la señal. Su jefe de seguridad al otro lado de la línea, su voz tensa y ahogada. Demasiado tarde. El destello metálico de un cañón de rifle asomando desde una ventana del edificio de enfrente fue un punto final de luz antes de que la oscuridad se desatara sobre ellos. El disparo no fue un estruendo sino un silbido agudo que partió el aire, seguido del sonido cristalino de una bala perforando el grueso vidrio de la barandilla a centímetros de donde estaba Sofía. El tiempo se fracturó en 1.000.000 de fragmentos. El mundo se detuvo, y en ese instante eterno, solo existían dos cosas: el peligro inminente y la necesidad primordial de protegerla. Mateo no pensó. No hubo estrategia, no hubo cálculo. Solo hubo un instinto animal, una fuerza más antigua y poderosa que su imperio, que su código, que su propia vida. Una fuerza que lo obligó a moverse, a actuar, a cometer el acto más irracional y humano de su existencia. En un movimiento explosivo y desesperado, se abalanzó sobre ella, no la apartó, no la empujó, la envolvió. Su cuerpo se convirtió en un escudo, absorbiendo la fuerza del impacto contra el suelo de piedra. Aterrizaron con un golpe sordo, él encima, cubriéndola por completo, su peso una ancla de carne y hueso contra la tormenta de balas que ahora repiqueteaban contra la pared. Su traje caro se rasgó. El olor a pólvora y a miedo impregnó el aire. Había roto su regla más fundamental: nunca exponerse, nunca mostrar una debilidad. Y en ese momento, tirado en el suelo, protegiendo a una empleada con su propia vida, él era la debilidad más grande y visible de todo Madrid. Sofía, atrapada bajo él, sintió el mundo desaparecer. El sonido de los disparos se ahogó, reemplazado por el latido frenético y atronador de su corazón contra su oído. El aire se llenó del aroma de él, una mezcla de sándalo, tela cara y la esencia metálica del peligro. Sintió el temblor que recorría sus músculos, la tensión de un cuerpo preparado para recibir la muerte. No era el abrazo de un carcelero, sino el de un guardián desesperado. El miedo seguía ahí, un grito helado en sus pulmones, pero por primera vez, no era un miedo solitario. Era un terror compartido, y en esa comunión brutal, la línea entre el monstruo y el hombre se disolvió para siempre. El tiroteo duró una eternidad y un instante. Cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio denso y vibrante, puntuado por los ecos lejanos de sirenas. Pero Mateo no se movió.
Permaneció sobre ella, su respiración agitada calentando su cuello, su cuerpo un peso muerto cargado de una emoción que no tenía nombre. Por un segundo un terror nuevo y más afilado la invadió, el miedo de que estuviera herido, de que su escudo se hubiera roto. Podía sentir el pulso de su vida contra ella, rápido y fuerte, un testimonio de que ambos de alguna manera habían sobrevivido al colapso de su mundo. Lentamente, como si le costara un esfuerzo titánico, él se incorporó sobre sus codos, liberándola del peso pero no de la intensidad de su presencia. Su rostro, a centímetros del de ella, era un lienzo de emociones en carne viva. La máscara de control se había hecho añicos, revelando la furia, el pánico y una vulnerabilidad tan profunda que le robó el aliento. Sus ojos oscuros la recorrieron, buscando heridas con una desesperación febril. Una de sus manos, temblando visiblemente, se alzó para apartar un mechón de pelo de su cara. Un gesto de una ternura tan devastadora, que dolió más que cualquier bala. En ese momento, Sofía cometió su segunda y definitiva transgresión. En lugar de encogerse o llorar, alzó su propia mano y la posó sobre la de él, la que aún temblaba cerca de su rostro. Sus dedos se entrelazaron con los suyos. No fue un gesto de pasión sino de anclaje, de reconocimiento. Era su forma de decirle, te veo. No al jefe de la mafia, no al asesino. Te veo a ti. El contacto fue eléctrico, una corriente de entendimiento silencioso que fluyó entre ellos, sellando un pacto que no necesitaba palabras. Vio cómo sus defensas se desmoronaban bajo su tacto, cómo el hombre más poderoso de la ciudad se rendía a la fuerza de un simple gesto. Él cerró los ojos, un espasmo de dolor o de alivio recorrió su expresión. Se quedó así un instante, absorbiendo su contacto como un hombre sediento que encuentra agua en el desierto. Luego, con una lentitud infinita se apartó, ayudándola a levantarse. Se pusieron de pie en medio de la devastación, rodeados de cristales rotos y casquillos de bala. No se miraron. El aire entre ellos estaba cargado con el peso de lo que acababa de suceder. Con la verdad ineludible de que él había sacrificado su código por ella. Y ella lo había visto. La guerra exterior había terminado por ahora, pero la interior, la más peligrosa de todas, acababa de empezar. El regreso a la mansión fue un viaje a través de un túnel de silencio. Las luces de Madrid se deslizaban por los cristales tintados del coche, destellos anónimos de un mundo al que ya no pertenecían. Sofía, sentada lo más lejos posible de él, sentía el frío del cuero a través de su ropa, un frío que parecía emanar del hombre a su lado. Mateo no la miraba. Su perfil, recortado contra el paisaje urbano, era una escultura de granito, impenetrable y severo. El recuerdo del peso de su cuerpo sobre el de ella, del latido de su corazón contra su mejilla, era una quemadura en su memoria. El adrenalina se había disipado, dejando tras de sí una verdad helada y aterradora. Él la había salvado, pero al hacerlo la había sentenciado a una vida en las sombras, irrevocablemente atada a su oscuridad. Al llegar, no entraron por la puerta principal. Un coche discreto los esperaba en el garaje subterráneo. Mateo se bajó, y le dio una orden a su jefe de seguridad, su voz desprovista de toda emoción. Llévala a la finca de la sierra. Nadie entra, nadie sale, sin excepciones. No era una sugerencia, era un decreto de exilio. Sofía sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Era por su seguridad, lo sabía, pero se sentía como un destierro, un castigo por haber sido la causa de su transgresión. Él se giró, y por un instante sus miradas se cruzaron en la penumbra. En sus ojos vio un abismo de arrepentimiento y una determinación brutal. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta y desapareció en el ascensor privado, dejándola sola en el frío del hormigón. La finca en la sierra era de una belleza desoladora. Una casa de cristal y piedra enclavada en medio de un bosque de pinos, con vistas a un valle que se perdía en la niebla. Era una jaula de lujo, un santuario y una prisión. Durante los primeros días, la lluvia fue su única compañera, golpeando incesantemente los ventanales como los latidos de un corazón ansioso. Sofía vagaba por las estancias inmaculadas y vacías, donde el silencio era tan denso que podía oír sus propios pensamientos. El eco de los disparos se había desvanecido, pero el eco de su ausencia era ensordecedor. Cada rincón pulcro, cada comida servida por un personal invisible, era un recordatorio de la distancia que él había impuesto entre ellos. Un abismo creado para protegerla de sí mismo. Mientras tanto, en Madrid, Mateo desató una guerra silenciosa y metódica. La ciudad no vio explosiones ni tiroteos callejeros.
Su venganza era una plaga quirúrgica que se extendía por los cimientos del imperio de Soler. Hombres leales se movían con la eficiencia de espectros, desmantelando operaciones, interceptando cargamentos, sembrando la traición. Mateo dirigía la ofensiva desde la penumbra de su despacho, convertido de nuevo en el estratega frío y despiadado que todos temían. Estaba reconstruyendo el muro de terror a su alrededor, ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo estaba cimentado con la determinación de que nadie volvería a acercarse lo suficiente como para ver la grieta que Sofía había abierto en su armadura. En la soledad de la montaña la perspectiva de Sofía comenzó a cambiar. El miedo inicial dio paso a una lucidez dolorosa. Comprendió que la seguridad en la que vivía, el aire puro que respiraba, la paz de aquel valle, estaban comprados con una moneda de sangre y violencia. Cada noche al acostarse en una cama de sábanas de hilo egipcio se sentía cómplice. Él no solo la había salvado de su marido o de Soler, la había salvado de su propia vida, pero a cambio la había sumergido en la suya. La línea entre la gratitud y la culpa se volvió tan fina que desapareció, dejándola en un territorio moral sin mapas, donde su brújula interna giraba sin control, buscando un norte que ya no existía. Una tarde el chofer de confianza de Mateo, un hombre mayor y de pocas palabras llamado Emilio, le entregó un pequeño paquete junto con los víveres. No había remitente. Con manos temblorosas, Sofía lo abrió. Dentro, sobre un lecho de seda negra, descansaba una única orquídea blanca, idéntica a las del invernadero de la mansión. No había ninguna nota, no era necesaria. Era un mensaje a través del abismo, una afirmación silenciosa de que no la había olvidado, de que seguía presente en su exilio. El gesto, en lugar de consolarla, le clavó una espina en el corazón. Era un recordatorio de la ternura que se escondía en el monstruo, la contradicción que la estaba destrozando por dentro. La orquídea se convirtió en el catalizador de su transformación. El dolor se decantó, convirtiéndose en una claridad cristalina. Se dio cuenta de que el amor, o lo que fuera que sentía por él, no podía separarse de la oscuridad que lo definía. Amarlo era amar también la violencia que la mantenía a salvo. Aceptar su protección era aceptar su mundo. Esta revelación no la debilitó. Por el contrario, le otorgó una fuerza nueva y tranquila. Dejó de ser una víctima pasiva de las circunstancias, y se convirtió en una observadora consciente de su propia encrucijada. La mujer asustada que había llegado a la finca estaba empezando a morir, y en su lugar nacía otra, una marcada por la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. En su despacho de Madrid, rodeado de los informes que confirmaban la aniquilación total de su enemigo, Mateo se sentía más vacío que nunca. Abrió su ordenador portátil y accedió a una de las cámaras de seguridad de la finca. La vio sentada junto a la ventana, con un libro en el regazo, la orquídea en un jarrón a su lado. La luz pálida de la tarde iluminaba su rostro, y en su expresión vio una serenidad que no esperaba. Se dio cuenta de que, al intentar protegerla del mundo, la había puesto en el único lugar donde no podía protegerla de él. Él era el veneno y el antídoto. Con un movimiento brusco, cerró el ordenador, cortando la conexión visual, como si pudiera cortar también el vínculo que lo consumía. Las semanas se convirtieron en un mes. La lluvia cesó, dando paso a un sol pálido que teñía el valle de colores otoñales. Sofía dejó de mirar el camino de entrada esperando un coche que no llegaba. Empezó a caminar por los senderos del bosque, a sentir la tierra húmeda bajo sus pies, a respirar el aire como si fuera suyo. Reclamó el silencio no como una ausencia, sino como un espacio propio para sanar y entender. Comprendió que su libertad no dependía de que él abriera la puerta de la jaula, sino de que ella dejara de considerarla como tal. Su supervivencia ya no podía estar anclada a su presencia. Tenía que encontrar su propia fuerza en el corazón de la soledad que él le había impuesto. El acto terminó así, en un silencio que se extendía a lo largo de 100 kilómetros de asfalto y montañas. Ella, de pie junto al ventanal, ya no observaba el camino, sino el horizonte lejano, donde las cumbres se fundían con el cielo. Él, en su oficina, con la ciudad a sus pies, sostenía un teléfono que nunca sonaba. La distancia física era medible, pero la distancia emocional se había vuelto infinita, un vacío lleno de todo lo que había pasado entre ellos y todo lo que nunca podrían decirse. El silencio no era el final de su historia, sino una pausa cargada de tensión, el eco prolongado de un sacrificio que los había salvado y condenado a ambos. Pasaron los meses, y el invierno en la sierra se rindió a una primavera tímida que teñía de verde los picos de los pinos. El aislamiento,
que al principio había sido un castigo, se había transformado en un crisol donde Sofía forjó una nueva versión de sí misma. Aprendió a distinguir el canto de los pájaros, a predecir la lluvia por el color del cielo, y a encontrar consuelo en la inmensidad del paisaje. Ya no era una prisionera esperando su liberación, sino la guardiana de una fortaleza de silencio y autodescubrimiento. Por eso, cuando vio el coche negro de Emilio ascendiendo por el sinuoso camino, una cicatriz oscura en la piel virgen de la montaña, no sintió el pánico de antaño, sino una calma solemne, la de quien se prepara para librar la última y más importante de las batallas, la de su propio destino. Emilio la encontró en el porche, de pie, esperándolo. No parecía sorprendida. El hombre le entregó un sobre grueso de papel perjurado, sin decir una palabra, sus ojos llenos de un respeto que nunca antes le había mostrado. Dentro, Sofía encontró un pasaporte con su fotografía pero con un nombre que no era el suyo, unos billetes de avión con destino a un pequeño pueblo de la costa italiana, y los documentos de una cuenta bancaria con fondos suficientes para empezar no una, sino 10 vidas nuevas. Era la libertad absoluta, un borrón y cuenta nueva servido en una bandeja de plata. Era la absolución que él le ofrecía, su manera de decirle que la deuda estaba saldada, su forma de cortar el último hilo que lo ataba a su propia humanidad, creyendo que así la salvaba de verdad. Sofía sostuvo aquellos papeles en sus manos, el peso de su sueño de infancia de repente tangible. Podía oler el mar, sentir el sol de Amalfi en su piel. Podía ser otra persona, libre de recuerdos y de fantasmas. Pero entonces, su mirada se desvió hacia el interior de la casa, hacia la orquídea blanca que ahora florecía en el alféizar de la ventana, una flor que ella misma había cuidado hasta devolverle la vida. Comprendió que esa libertad era una ilusión, una vida prestada construida sobre un olvido que sería una traición a la mujer en la que se había convertido. La verdadera libertad no era huir, sino elegir. Con una serenidad que la sorprendió a ella misma, volvió a meter los documentos en el sobre, y se lo devolvió a un atónito Emilio. No necesitaba decir nada. Su elección estaba hecha. A cientos de kilómetros, en la penumbra de su despacho, Mateo observaba la escena a través de la fría lente de una cámara de seguridad. Vio a Emilio regresar al coche. Solo. Vio a Sofía darse la vuelta y caminar de regreso hacia la casa. No con la resignación de una cautiva, sino con la soberanía silenciosa de una reina que regresa a su reino. No se quedó por miedo, ni por gratitud, ni siquiera por amor en el sentido convencional. Se quedó porque en el corazón de esa jaula dorada, había encontrado un pedazo de tierra donde su alma, por fin, había echado raíces. Él la había encerrado para protegerla del mundo, y ella había transformado la prisión en un santuario, demostrándole que la verdadera fuerza no consiste en escapar, sino en florecer en el lugar más inesperado. Él entendió. Por primera vez en su vida, un acto que no había planeado, una variable que no había controlado, le trajo no frustración, sino una extraña y dolorosa paz. Ella no se quedaba por él, se quedaba por ella. Y en esa simple y devastadora verdad, Mateo encontró su propia redención, no en la violencia con la que había limpiado su camino, sino en la rendición final de aceptar que ella era más fuerte que él, que su luz no necesitaba que él la protegiera, solo que la dejara brillar. Con un movimiento lento y deliberado, cerró la pantalla del ordenador, cortando el último vestigio de su vigilancia. Su protección ya no era necesaria. Ella se había salvado a sí misma. El vínculo entre ellos no se había roto, se había transformado en un hilo invisible de respeto y memoria. Y así, mientras ella salía al jardín para sentir el primer sol de la primavera en su rostro, él se quedó mirando la ciudad que gobernaba, un rey en un trono de soledad, pero con el corazón un poco menos vacío. Su historia no era una de amor, sino de supervivencia y transformación, la prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, un alma puede enseñar a otra a recordar cómo se siente la luz. Porque hay jaulas que no están hechas de barrotes, sino de las decisiones que nos atrevemos a llamar hogar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho sentir la intensidad de su viaje, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite creer en la redención, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué decisión habrías tomado tú? Tu apoyo nos permite seguir creando.